compañeros. El tema a tratar el día de hoy es la pérdida cultural en México. El equipo está integrado por Óscar Flores, Junior Figueroa y su servidora Nochipa García. Primero iniciemos con qué es cultura. El término cultura proviene del latín cultus y hace referencia al cultivo del espíritu humano y a las facultades intelectuales del hombre. Teniendo ya definido el concepto de cultura, plantearemos la pregunta del conocimiento, y esta es: ¿cómo los esfuerzos del hombre por descubrir conocimiento han afectado la percepción del hombre? Hablemos un poco de lo que sucedió en México. Todos sabemos perfectamente que los españoles viajaron con el fin de encontrar nuevas rutas hacia la India, pero oh sorpresa, no llegaron a la India, llegaron a una tierra, a una isla que denominarían América. ¿Y qué pasó con México? Bueno, lo que pasó con México es que nos colonizaron. ¿Qué es colonización? La colonización es la acción y efecto de colonizar o establecer una relación entre diversas culturas. ¿Qué aspectos nos afectaron principalmente a nuestra cultura? Nos afectó la religión, nos afectó algunas tradiciones que tenemos, en específico bastantes aspectos culturales relacionados con todo lo que son tradiciones y costumbres. Pero ¿la religión qué es? La religión es tener un culto por un cierto Dios o creer en algo superior a nosotros, algo sobrenatural. Al principio, México tenía distintas etnias, como eran las mayas y los aztecas. ¿Pero los mayas y los aztecas creían en un solo Dios? No, eran politeístas. Algunos ejemplos de dioses aztecas o mayas eran Tlaloc, que es el dios del agua, Coatlicue, que es la diosa de la tierra, Quetzalcóatl, que es uno de los dioses más importantes y es denominado serpiente emplumada. Y tenemos a Acoba, un dios maya en el que se basaban mucho ellos para representar la muerte. Bueno, teniendo en claro algunos de los aspectos que tenía México antes de que nos llegaran a colonizar, nosotros éramos politeístas, que ya habíamos mencionado, que era creer en muchos dioses o en fuerzas sobrenaturales. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de tener algo superior en que creer. Y si nosotros decimos, la religión antes en México era politeísta, o sea, al principio cuando había mayas y aztecas. ¿A qué pasó después? Pasamos a ser católicos. Ellos nos implementaron la religión católica, que tenemos a la Virgen de Guadalupe, tenemos el Dios, tenemos las famosas iglesias, los sacerdotes. Y es que realmente la pérdida de cultura comenzó desde ahí. Todos estos aspectos culturales como la religión, tradiciones, cultos que teníamos quedaron plasmados en muy pocas cosas, como fueron la arquitectura. Tenemos un claro ejemplo de la arquitectura, que fue un templo construido por los mayas en Yucatán, que es Chichén Itzá, que es considerado una de las 7 maravillas del mundo. Pero también dentro del Estado de México tenemos distintas ruinas arqueológicas que muestran la cultura y el culto que tenían los mayas, los aztecas y los teotihuacanos por todos sus dioses, y son las pirámides de Teotihuacán, en las que tenemos la del sol y la luna. Todas las pirámides o centros de rendir culto por todas estas más bien civilizaciones antiguas, fueron hechas con el propósito. Nosotros simplemente vemos las pirámides y tienen una punta, tienen un punto máximo. ¿Por qué tenían este punto? Porque ellos hacían como varios escalones para llegar al cielo, para tener mucho más contacto e interacción con sus dioses. En algunos libros, como lo son Cuautli, Balam y Coatl, del autor Antonio Guadarrama Goyodo, se mencionan aspectos como que la famosa diosa Coatlicue es disfrazada de la Virgen de Guadalupe, que realmente los españoles tomaron aspectos de nuestra cultura para implantarnos su religión, que es el catolicismo. En otro libro también muy interesante, que se titula Ángeles del Abismo, del autor Enrique Serna, se menciona cómo una niña española sufre el estar en México y sufre también implementaciones de rasgos culturales que ella no tiene, y como un niño llamado Tezcatlipoca también sufre ciertos cambios en su cultura, como él decía de que todos los que se cambiaban de religión al catolicismo y permitían ser evangelizados eran unos traidores para la cultura mexicana. Independientemente de esto, en México actualmente, a partir de la crisis económica que sufre, ha causado una migración de indígenas a las ciudades. ¿Cuál es el problema de esta migración?
El que los indígenas migren hacia las ciudades ocasiona que ciertos dialectos se pierdan. Es estimado que más de 280 lenguas han desaparecido, y han desaparecido por el simple hecho de que ya no se enseñan a sus hijos, porque hay una necesidad de hablar español, que el español es el idioma actualmente impuesto en México. Entonces, ellos migran a la ciudad con fines de necesidad, de buscar trabajo, oportunidades, educación, todo eso. Y al buscar todo eso, ellos migran y se pierden rasgos culturales. Entonces mencionemos lo que decían en una feria de las culturas, que los indígenas migran por eso, y allí podemos empezar a fundamentar nuestra postura de que este intento del hombre por conocer y por plasmar su conocimiento. Para ejemplificar todo lo que hemos dicho, vamos a hablarles de una sociedad que se llama El Tunal, que está situada en el municipio de San Felipe del Progreso, en el Estado de México, en el cual se encuentran 1.479 indígenas, de los cuales solo el 2.94% habla su lengua y sigue practicando todas sus tradiciones. Bueno, ¿esto a qué se debe? Como antes hemos mencionado, esto se puede deber a diversos factores, pero en este caso en específico ha sido de que de generación en generación no se ha querido, bueno, pierden el interés por aprender su dialecto, sus tradiciones, entre otras cosas. También otro de los factores y de los más importantes es cuando tienen que migrar a la ciudad o en busca de trabajo, y también otro punto es que están teniendo muchos hijos, está causando sobrepoblación, y cuando causa sobrepoblación hace que necesiten más trabajos para poder sobrevivir, y donde viven ya no tienen la posibilidad de darse de sus necesidades básicas, entonces necesitan irse a la ciudad, y de esta manera se va perdiendo todo, desde el dialecto hasta las tradiciones, debido a que en la ciudad no hablan ni esa lengua ni pueden practicar las mismas tradiciones que ellos. En México subsiste la negación a aceptar a quienes son diferentes de la mayoría. Más que cualquier otro grupo, los pueblos indígenas son quienes han padecido ciertamente de esas marginaciones y exclusiones. Existe un organismo llamado la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, CONABIO, que ha identificado que a causa de la desaparición de las lenguas y de ciertas acciones ancestrales, México ha perdido una gran cantidad del capital natural del país, y esto hace que los recursos naturales y la biodiversidad se vaya cambiando. Dentro de estos cambios están los elementos como que antes las mujeres ocupaban el trigo o ocupaban cosas naturales para crear una economía, ya sea vendiéndolas o era más natural la alimentación. Y con el cambio que hemos tenido y la pérdida de las culturas que ha llegado a crecer en esta época, todo esto nos ha demostrado que cada vez es más agresiva la penetración de un mercado que quiere homogenizar todo. Un síntoma inequívoco de la pérdida de la diversidad cultural en México es la modificación y el empobrecimiento de la variedad dietética y de la población. Platillos consumidos internacionalmente cuya preparación no requiere de gran variedad de elementos de flora y fauna local compiten exitosamente contra la gastronomía de otros lugares, y esto fomenta las culturas y las tradiciones. Pero estos eficientes mecanismos de comercio para la venta de los productos han creado que se intente globalizar la cultura, creando un cambio fuerte dentro de ella. Ya. También otro punto que contribuye a la pérdida de cultura en una sociedad, ponemos de ejemplo otra vez a México, es la globalización. La globalización es de que todos los países compartan también ciertas tradiciones, el mismo lenguaje como es el inglés actualmente, entre otras cosas. En México esto es muy importante debido a la falta de empleo, ya que eso hace que la gente que vive aquí quiera irse a otros países como Estados Unidos o Europa,
dependiendo de lo que quieran hacer, y esto como consecuencia lleva a que muchos indígenas, cuando vayan por el trabajo, empiecen a olvidar su lengua, su religión, sus tradiciones, y hace que se vaya perdiendo. Porque actualmente en México existen entre 21 y 24 dialectos, de los cuales solo 3 se toman en práctica bien, como es el náhuatl, y muy pocas personas hablan eso porque mucha gente, también por discriminación, deja de hablar eso porque se sienten ofendidos, y hace que lo dejen de hablar poco a poco, generación tras generación. Anteriormente ya habíamos hablado un poco de cómo la cuestión de que fuimos colonizados había afectado la forma en la que nosotros percibíamos el mundo, que a partir de un conocimiento compartido que traen los españoles hacia nosotros, nuestra sensopercepción cambia. Hablamos de cómo la globalización también ha hecho que se tenga una pérdida de cultura en México, lo relacionamos con la religión, lo relacionamos mucho con la arquitectura, con las zonas arqueológicas que tenemos actualmente, lo hemos relacionado también, vaya, con la migración y la movilidad que tiene, la necesidad de movilidad que tiene la población por tener mejores condiciones de vida. Y ahora hablemos un poco cómo se relaciona con a otras áreas del conocimiento. Tenemos a la economía. Nosotros, antes de que llegaran los españoles a imponer lo que era el comercio ya bien, teníamos el trueque, que es el principio del comercio como tal, pero teníamos nosotros, yo te cambio una gallina por un puerco y tú me cambias, no sé, eh, unas plumas de quetzal por unos tapetes. Teníamos cosas así, nosotros intercambiábamos cosas, pero no teníamos un factor que midiera también el valor que cada cosa tenía. Y lo que viene a hacer los españoles, tenían mucho lo del oro, yo te cambio tanto por oro y esto vale tanta cosa, y ahí es donde viene también la percepción, ¿no? Cómo nosotros a partir de conocimiento compartido hemos evolucionado como sociedad. A nosotros se nos viene y se nos impone este principio del comercio en el que ya teníamos una moneda, yo te decía, te cambio tantos, no te decía, te cambio tantas plumas de quetzal por tantos tapetes, ahora te decía, ¿sabes qué onda? Te voy a cambiar tantas piezas de oro por tantos tapetes. Empezamos a tener un factor que le diera valor a las cosas principalmente. También es importante mencionar un poquito de esto, de lo que es el arte, cómo también el intento y las corrientes de pensamiento del hombre hacen cambiar mucho el arte. Nosotros podremos decir, para las sociedades, las civilizaciones antiguas como eran la maya y la azteca, el arte se relacionaba mucho con pinturas, rupestres hechas a base de pigmentos que ellos mismos obtenían. Y en cuanto llegan los españoles decimos, bueno, ellos no comparten nuestra definición de arte, ¿no? Los mexicanos como tal teníamos una definición de arte de miles de plumas, teníamos tapete, incluso vitrales hechos con puras plumas de pájaros únicos, y nosotros considerábamos eso, el tallar en piedra ciertas cosas, pero ellos no comparten ese concepto de arte, ¿no? Y sino que ellos traían otro concepto de arte. ¿Y qué fue lo que pasó en este momento? Se mezclaron los conceptos de arte, y el momento en que se mezclan se crea un nuevo concepto de arte, y ahí nuestra percepción como tal, como población, cambia totalmente. Entonces, como conclusión, vamos a dar a partir de esta pregunta del conocimiento que el intento del hombre por descubrir por descubrir conocimiento, por traducir lo que nosotros tenemos como sensopercepción a conocimiento, ha afectado como tal nuestra sensopercepción, la percepción que tenemos del mundo, ya que a partir del intento de un hombre de descubrir conocimiento y el intento de otro por plasmar lo que percibe como conocimiento, traducirlo más bien a lo que nosotros entendemos por conocimiento, ha hecho que se formen nuevas corrientes, ha hecho que se formen nuevas definiciones y han afectado nuestra percepción como sociedades. Y más que nada, a partir de eso hemos evolucionado, a partir del conocimiento compartido y del intento del hombre por descubrir cosas nuevas. Gracias.